Bienvenidos a Casa de Luz. Gracias por estar aquí. Puedes conectar a los servicios todos los domingos a las 10 a.m. hora Perú. Si estás en Lima, únete a una iglesia en casa. Conoce más de nosotros en nuestra web casadeluz.church. Ahora prepara tu corazón para el mensaje de hoy. Amén. La enseñanza del día de hoy le he puesto por título: No hay imposible para Dios. Dile que está a tu lado: no hay imposible para Dios. No hay imposible, pero créelo, hermano, no hay imposible para Dios. Él lo tiene todo bajo control. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos distraídos con nuestras cosas y no nos damos cuenta que Dios está ahí esperando que nosotros nos pongamos firmes y nuestras convicciones estén firmes también y estemos caminando hacia donde Él nos está llevando. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a seguir con la serie que hemos estado llevando. La serie se llama Encuentro, Proceso y Legado. Estamos estudiando diferentes personajes de la Biblia, por lo cual estamos aprendiendo que cuando nosotros buscamos a Dios, cuando tenemos esa intimidad con Dios, Dios nos transforma. Cuando tenemos un encuentro genuino, un encuentro real con Jesucristo, nuestra vida no va a ser la misma, nuestra vida va a ser transformada, nuestra vida va a llegar a su mejor versión, porque eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros podamos desarrollar nuestra mejor versión de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar sobre Pablo, sobre esa persona, hay mucho de hablar de él, de Pablo, que era, también Saulo de Tarso, ¿no? Él fue el escritor, fue partícipe de mucha parte, de una gran porción del Nuevo Testamento. Así que yo le voy a animar a que usted tome su Biblia, tenga algo para apuntar. Vamos a empezar, vamos a aprender un poco de la vida de Pablo, de cuál fue su encuentro, su proceso, su legado. Hay mucho que aprender de él. Es una persona que era de convicción, pero vamos a la palabra de Dios. Vamos a Hechos 22, del 3 al 5. Yo lo voy a leer un poco rápido. Algunas partes voy a parafrasear para poder ir avanzando. Pero aquí nos habla de quién era Pablo, ¿no? Y en Hechos 22, 3, 5 dice que era judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. No todos tenían esa oportunidad de ser instruidos bajo los pies de un personaje como Gamaliel. Era algo selecto en ese tiempo, ¿no? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois de vosotros. Él decía con los que estaba hablando, ¿no? Él dice que perseguía yo este camino hasta la muerte. O sea, él tenía sus convicciones bien agarradas. Él hacía lo que tenía que ser necesario porque era una persona de convicción, dice, prendiendo y entregado a cárceles a hombres y mujeres como el sumo sacerdote. Aquí está explicando ante un concilio quién era él, ¿no? Él cumplía su comisión, haya lo que haya que hacer. Era una persona fuerte, una persona de armas tomar, una persona que se movía, ¿no? Pablo era una persona que estaba siempre enfocado, pero también era apasionado, porque él hacía lo que tenía que hacer y lo vamos a ir viendo. Era una persona de acción, ¿no? Pero también Saulo o Pablo era una persona que cuando él ejercía eso, él era el que se sentía que él tenía el control, el que podía decidir entre el bien y el mal, el que decía quién era justo, quién era no. Él era en ese tiempo un perseguidor de cristianos, porque el movimiento de Jesucristo era en contra de lo que él había aprendido, era en contra de su cultura, ¿no? Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Él era un perseguidor de cristianos. En Hechos 8, del 1 al 3, dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Esteban fue apedreado, lo podemos ver en la palabra. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por la región de Judea y Samaria. Miren, qué interesante es la palabra, ¿no? Dice que todos los creyentes fueron dispersos porque tuvieron temor, porque esto era una persona que iba, los agarraba y los llevaba presos, ¿no? Pero ¿quiénes, dice la palabra, que sí estaban ahí? Dice, menos los apóstoles. ¿Por qué? Porque tenían claro cuál era su llamado, tenían claro el lugar donde estaban. No tenían temor, sino tenían convicción de lo que estaban haciendo. Y seguimos, dice, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia, ¿no? Iba de casa en casa y sacaba y arrastraba, dice, tanto a hombres como a mujeres, y los metía en la cárcel. Pablo, o Saulo de Tarso, tenía esa convicción, ¿no? Lo que creía era de actuar, no le importaba si era hombre, mujer, niño, él lo metía a la cárcel porque era la convicción de él, ¿no? Pero era una persona que estaba decidida, ¿no? Y tenemos que tomar este ejemplo de también tener esa decisión de hacer lo que encontramos en la palabra, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es importante que nosotros actuemos también.
¿no? Pero vamos a ver, estamos un poco conociendo cómo era el carácter de Pablo, ¿no? Para tomar una decisión de ir contra algo, de ir y decir, oye, estos están en contra de lo que hemos aprendido, vamos, actuemos, hagamos algo. Era una persona que era de armas tomar, una persona decidida, ¿no? Pero ¿qué pasó con Saulo, con Pablo? Él tuvo un encuentro de Jesús. Y como hemos visto en lo largo de estas series que hemos revisado, que cuando uno tiene un encuentro real con Jesús, uno cambia, uno es transformado, uno en realidad cae en las vendas de los ojos y podemos encontrar quiénes somos y quién Dios quiere que seamos nosotros. Entonces, ¿qué pasó con él? Él tuvo un encuentro un poco... vamos a leer en la palabra, ¿no? Fue impresionante para él, no fue algo que le pasó sobrenatural. En Hechos 9, del 1 al 9, dice que Saulo, él estaba caminando y él recibe de pronto una luz que lo dejó ciego, ¿no? Pero él estaba yendo a hacer la misión que él estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Dice, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, o sea, él estaba decidido. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que hallase algunos hombres y mujeres para encarcelarlos. O sea, miren lo creativo que era él, ¿no? No había trabajo que hacer, pero él se buscaba el trabajo. O sea, que le dame una carta, un permiso para ir atrás de ellos. Era creativo. Nosotros también tenemos que ser creativos para el reino. Él estaba viendo qué hacer, qué más hago, ¿no? Y buscaba, ¿no? Y él iba y asolaba a las personas. Pero ¿qué pasó? Cuando él estaba camino a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, no podemos estar nosotros en contra de Dios, porque en tarde o temprano nosotros vamos a tener que rendirnos a Él. Y dice la palabra, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí te dirán qué hacer. Entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, quedó totalmente ciego y totalmente fuera de las fuerzas que él estaba acostumbrado a tener, ¿no? De un momento cuando tú estás acostumbrado a hacer algo, pero de un momento quedas ciego, entra un temor, entra un miedo, porque ya no tienes las habilidades que normalmente tienes. Entonces aquí es donde él podía concentrarse en una verdadera transformación. A veces no podemos conectar o no podemos tener un momento íntimo con Dios porque hay muchas cosas que nos están distrayendo. De repente la cultura, lo que nos han enseñado de pequeños, lo que vemos que hace la sociedad alrededor, lo que creemos que está bien, y no nos damos ese tiempo para separarnos, para poder recibir de Dios, para poder buscar a Jesús, para poder tener realmente el escudriñar nuestro corazón de una forma de vida. Entonces él tuvo este impacto, él quedó ciego en ese momento. Entonces nosotros debemos también recapacitar y ver si estamos corriendo en la vida, si estamos muy distraídos y no nos estamos dando cuenta de ese llamado que nosotros tenemos. Quizá tú estás diciendo, no, yo no lo necesito ahora, voy a esperar, quizá en otro momento, después, ¿no? Hermano, a veces el después ya es muy tarde. A veces estamos esperando un momento, ya cuando ya hice todo lo que yo quería, cuando ya cumplí todas mis metas, ya Señor, ahora sí, ¿qué me decía, Señor? ¿No? Y no nos damos cuenta de que si nosotros hacemos las cosas con Dios van a salir mucho mejor de lo que nosotros hemos planeado, porque los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros. Y si tú estás siendo exitoso y tú dices, no, pero yo no necesito nada, todo me está yendo bien, te puede ir mucho mejor cuando estás con Jesús. Te puede ir mucho mejor porque los planes de Él son mejores que los nuestros. No creas que esos éxitos que tú estás teniendo en el camino lo son todo. Amén. Así que te voy a animar a que si tú estás escuchándome el día de hoy, parado en que mi vida está toda bien, mi vida está realizada, escúchame hasta el final para que tú puedas ver qué le pasó a Pablo. Pablo también pensaba que su vida estaba hecha, tenía éxito, era conocido en lo que hacía, tenía renombre, seguro cada vez tenía su cuota de presos y cuando iba teniendo lo aplaudían y le decían, muy bien, estás haciendo buen trabajo, y él decía, estoy haciendo lo mejor para lo que él quería en ese tiempo, ¿no? Pero un momento con Jesús, un momento de intimidad puede dar un giro a tu vida, un giro bueno, un giro donde te va a llevar a que tu vida se desarrolle más, a que tú seas feliz. No quiero decir de que no van a haber dificultades, de que no van a haber pruebas, porque la van a haber, hermano. Es más, fue una promesa que hizo Jesucristo, ¿no? En el mundo habrá aflicción, pero Jesús dijo, yo he vencido cada una y todas de ellas. Así que yo te animo a que tú sigas viendo y que busques este proceso como lo hizo Pablo, ¿no? Pablo tuvo un proceso, lo vamos a ver en 1 Corintios 15, del 8 al 10, ¿no? Él estaba hablando, él tuvo un encuentro con Jesús y él
como que tuvo esa instrucción, porque en la palabra dice que él hubo momentos que tuvo unas manifestaciones con Jesús directo, ¿no? Y la palabra dice, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, porque él tuvo una experiencia con Jesucristo también. Pues yo, el más insignificante de todos los apóstoles, de hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, decía él, después de haber perseguido a la iglesia, como lo hice, ¿no? Él estaba pensando de que no era digno, pero la misericordia de Dios era tan grande que aún cuando él estaba haciendo algo que a los ojos de las personas era malo, Dios lo escogió a él, ¿no? Nosotros no nos debemos nombrar si somos dignos o no dignos. Jesucristo nos hace libres porque por gracia nosotros somos salvos. No tienes que hacer nada tú el día de hoy para merecer la presencia de Dios. Dios te lo da por gracia, como un regalo. Y él dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no son resultados, porque él estaba viendo ese fruto que Dios quería con él. Y todo tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con lo que Jesucristo hace por nosotros, no por lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos, sí, por gratitud, nosotros vamos a correr con el reino, porque cada vez que nosotros nos acercamos, cada vez que nosotros hacemos algo por el reino, podemos disfrutar que estamos haciendo algo por agradecimiento a nuestro Dios. Pero la transformación no depende de nosotros, bueno, depende en que nos acerquemos a Él, pero la transformación la va a hacer Jesucristo, ¿no? Pero nosotros decimos, ¿pero por qué con Pablo Jesús tuvo este favor? Si él era un perseguidor de cristianos, de repente no se lo merecía, él quizá había matado a personas que estaban haciendo el bien, ¿no? Pero hermanos, la gracia de Dios cubre a todos. Entonces nosotros podemos decir, no, pero ¿qué le voy a hablar a esta persona si es un drogadicto, o de repente fue un ladrón, o de repente es un homosexual, o de repente es un ladrón o un asesino? No, hermanos, no hay imposible para Dios, no hay imposible para Dios. Si tú estás orando por una persona que está haciendo cosas que no debe, cosas indebidas, no hay imposible para Dios. Si tú estás orando por tu hijo, sigue orando por tu hijo. Si estás orando por tu esposo, sigue orando por tu esposo. Si estás orando por tu esposa, síguelo haciendo, porque no hay imposibles para Dios. Cada uno tiene su tiempo. En cada uno va a llegar su momento. Nosotros sigamos orando, sigamos intercediendo, pero también sigamos siendo esos vehículos de llevar la palabra de Dios. Por eso es importante que no nos cansemos nosotros de dar testimonio, de hablar con las personas que no lo conocen, de contar qué hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Hay personas que lo están necesitando. No hay imposible para Dios. No nos toca a nosotros escoger el sí, el no, la palabra del sí, no. Eso lo va a hacer Jesucristo. Hay testimonios de nuestra iglesia de personas que han hecho muchas cosas que quizá porque no conocían a Dios, pero su transformación ha sido hermosa y ellos pueden dar testimonio que Jesús cambió su vida. No hay imposibles para Dios, hermano. Hay testimonios de todo tipo que nosotros hemos visto en nuestra iglesia, personas que han sido transformadas, personas que han podido dejar los vicios, personas que han podido dejar malas costumbres, malas tradiciones. ¿Por qué? Porque tuvieron un encuentro, porque conocieron al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Amén. Entonces seguimos. ¿Qué nos dice en Marcos 16, 15 al 18? ¿No? Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el encargo que tenemos. No nos han dicho, escojan a quienes predican. No, dice predicar a toda criatura. ¿Para qué? Para que después ellos sigan predicando a otras personas, como dice la palabra, ¿no? Dice, y cuando nosotros predicamos, alguien dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beber en cosa mortífera no les hará daño. No, porque de eso se trata el evangelio, de que pueda correr de uno al otro, hermano. Mire, a veces nosotros puede ser que digamos, no, esta persona, yo no creo que si le hablo me va a hacer caso, o yo si pongo la semilla aquí no va a germinar. Pero muchas veces cuando nosotros rompemos ese miedo y nosotros le hablamos a esa persona quizá puede tener mucho más fruto que tú. Esa persona quizá, con la transformación que tiene, el evangelio puede correr con esa persona. Pero nosotros estamos reteniendo la semilla. Usted nunca va a ver el fruto de la semilla hasta que no la suelta. La semilla en su mano va a seguir siendo semilla toda la vida. Cuando la sueltas, cuando la das, vas a empezar a ver el fruto. Pero a veces siempre la semilla cuando cae siempre hay un dolor, porque esa semilla tiene una transformación, ¿no es cierto? Que muere y después crece. Ok, nosotros tenemos que hacer cosas que a veces no nos vamos a sentir cómodos. El hablarle a alguien cuando de repente hay público alrededor y que tú puedas decir Jesús te ama y otros te están mirando, hermano, esa es una semilla que es necesario que nosotros la hagamos, aprendamos. Si todavía no tenemos ese despertar de poder salir a predicar, lo invito a nuestro grupo de evangelismo que sale los sábados. Cuando usted vea alguna salida de los sábados, salga, anímese a poder aprender cómo poder nosotros ser testimonio en todo tiempo. Es importantísimo. Ahora,
Seguimos con Pablo. Pablo tuvo esta transformación, ¿no? Quedó ciego, le cayó la venda de sus ojos. Él se dio cuenta de que estaba yendo por un lugar que no estaba bien y él dijo: Señor, yo te quiero servir. Él inmediatamente dice que empezó a predicar la palabra. Él inmediatamente tuvo un cambio así, radical, ¿no? Y él dijo: voy a predicar la palabra. He estado haciendo lo que está mal, ahora yo quiero ser parte, ¿no? Y él tuvo un rechazo también al principio. Tuvo rechazo porque las personas, él tenía una fama de quién era, ¿no? Pero acuérdense ustedes de una cosa, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas delante de Dios. No permitas que nadie apague el fuego que Dios está poniendo en ti. No importa quién haya sido, no importa lo que hayas hecho, cuando tú ya estás en los caminos de Dios y Dios te envía, no tengas temor, anda y sigue caminando. Miren lo que pasó con Pablo, dice en Hechos 9:13, entonces Ananías era un guerrero, un valiente, yo creo que era uno de los más valientes, porque Dios le dijo que vaya a orar por Pablo cuando él era un asesino de cristianos. Imagínense esa convicción de decir: Señor, ¿estás seguro que quieres que haga eso? De repente oro por él, me ve y de frente me agarra a mí primerito, ¿no es cierto? Pero miren esa convicción de Ananías, ¿no? Aún cuando había algo peligroso o algo, ¿no? Él fue y obedeció la palabra. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros entendemos la palabra. No nos va a servir de nada si nosotros no actuamos. Cuando usted recibe una consejería, cuando usted recibe una instrucción de su pastor, cuando usted encuentra que la palabra de Dios es como si estuviera mirando el espejo y usted dice: esto es lo que tengo que hacer. Si no actúas, hermano, la palabra va a quedar ahí muerta. Lo que necesitamos nosotros es actuar. Y Ananías fue un valiente porque él incluso dijo: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor dijo: ve. O sea, él dijo: Señor, ¿estás seguro? Todavía un poco intentó, pues, ¿no? Señor, ¿estás seguro? Mira que lo que puede pasar. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías. Fue. ¿Qué es fue? Es un verbo, ¿no es cierto? Él fue. Él dijo: Señor, yo voy. Y él fue. Dios te ha escogido a ti y ahora para que tú también seas como Ananías, ¿no? Y que tú vayas, porque Dios dice: tú eres un escogido para ser instrumento de Él. Repite conmigo: yo soy un instrumento de Dios para llevar su palabra. Los que están aquí también me pueden ayudar. Yo soy un instrumento de Dios para llevar su palabra. Sí, hermano, tú, ¿no? Hemos dicho hace un rato, no importa el testimonio que hayas tenido, cuando tú tienes una transformación, ese testimonio va a ayudar a que otras personas digan: si el Señor lo hizo contigo, también lo puede hacer conmigo. Nada está perdido. Jesucristo es el único camino para la salvación. Así que yo te animo a que tú seas consciente que el día de hoy tú estás siendo llamado, tú eres un instrumento escogido de Dios para llevar su palabra. Amén. Créelo, hermano, créetela de que tú estás siendo escogido. Sí, tú que de repente tartamudeas, tú que de repente tienes miedo al hablar, tú que dices: me olvido los versículos. Tú, hermano, tú estás siendo escogido el día de hoy. Miren, la cosecha está lista, dice la palabra. Solo faltan obreros que vayan a recoger. La mies está lista, la gente en la calle está lista, que tú abras tu casa y que digas: aquí yo quiero que en mi casa haya una iglesia en casa. No estés esperando el pintar la casa, el tener los muebles que deseas para abrir tu casa. Eso va a venir después. Es importante que tú arregles tu casa, sí, pero que no sea un impedimento para que tú hagas lo que Dios te está llamando. Si Dios te está poniendo en tu corazón abrir tu casa, abre, hermano, abre. Tenemos una urgencia de comunicar el evangelio de Dios. Mire, el pastor nos contaba hace un rato: la vida es un soplo. Hace poco yo también he estado en velorio de un amigo de mi edad, que de pronto, de la noche a la mañana, le dio un infarto y ya no está entre nosotros. Usted no sabe en qué momento vamos a dejar esta tierra, nosotros no lo sabemos. Y no lo digo por miedo, sino que hay una necesidad de que nosotros sigamos corriendo con el evangelio. Esa es la necesidad. Yo ahorita quisiera estar con Dios, estar feliz, pero hay una necesidad de yo hacer cosas. Acá hay personas que no lo conocen, hermano. Hay personas que cada día mueren sin conocer a Dios. Y es necesario que nosotros, sus hijos, seamos esos instrumentos. Decir: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Ir, ¿no? Y extender el reino.
como nosotros estamos aprendiendo en esta casa. Amén. Entonces yo soy un instrumento escogido de Dios para llevar su palabra. El día de hoy ya lo he conocido y ahora nos toca que ejerzamos también eso, ¿no? Alimentarnos, seguir los cursos que se están abriendo, seguir el devocional que en la iglesia siempre se está animando, alimentarte para que tú también después puedas hacer luz también allá afuera. Y seguimos con Pablo, ¿no? Hechos 9:20 dice que Pablo, ¿no?, les contaba que él dijo: yo también quiero predicar, yo quiero dar testimonio. ¿No? Se lanzó, ¿no? Y Saulo predica en Damasco, en esta cita que les he dado, y dice: enseguida, hablando de Pablo, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Él empezó a predicar de la convicción que él había tenido y lo que había recibido. Recuerden que antes de su conversión yo les decía que era una persona de armas tomar, una persona que iba, todo creativo. Él seguía siendo esa persona, porque Jesucristo, cuando nos transforma, no es que nos va a cambiar, Él nos va a pagar y todo, no, Él va a potenciar quiénes somos, va a hacer que nosotros resplandezcamos del carácter que seamos. Entonces Él seguía siendo de esa misma forma. Él, cuando recibió esa transformación, dijo: bueno, ahora antes perseguía a cristianos, ahora quiero predicar a donde sea, quiero hablar de Dios. Y él fue y estaba predicando en las sinagogas, ¿no? Pero ¿qué dice? Dice: pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Imagínense, si yo hubiera sido un cazador de cristianos y yo lo metí en la cárcel a su tío, le pegué a su cuñado, ¿no? Lo maté a su yerno, qué sé yo, y yo ahora estoy acá parado y usted está ahí, más bien quiere cobrar venganza conmigo por lo que he hecho, ¿no? Imagínense Pablo estaba ahí hablando y quizá él había encarcelado a muchas personas o a parientes, o había sido, y uno decía: oye, ¿qué hace este parado ahí? ¿No? Más bien, qué miedo, ahorita se va a bajar o de repente es una trampa, ¿no? Y él sentía quizá ese rechazo, ¿no? Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les tomó como Saulo, que había visto en el... les contó el testimonio y le dijo, ¿no?, la transformación que él había tenido. Pero él en un principio sintió un rechazo, ¿no? Y de repente hablaba y veía las caras de las personas, cómo lo miraban, que lo miraban así como: ¿será cierto? ¿Será? ¿No? Y quizás no creían en su transformación. Pero es un proceso en el que nosotros debemos estar conscientes que debemos atravesar, ¿no? Las cosas no van a ser inmediatas, pero es necesario que tú perseveres, que tú seas fiel, que tú seas, como dije hace un momento, ¿no? No dejes que nada apague el fuego que está en ti. Tú debes permanecer, debes seguir. Aunque tú creas que las personas te rechazan, no importa. Aunque tú vayas a predicarle a una persona y la primera persona te rechace o te diga: no, que me estás hablando, vas a otra, igual. Tú sigue, hermano, tú sigue. Cuando vayas a orar por un enfermo no se sane, cuando tú vayas a orar por el otro y se puso peor de lo que estaba, tú persevera en el llamado que Dios ha puesto en ti, porque tarde o temprano tú vas a dar fruto, como dice Gálatas 6:9. No te canses de hacer el bien, porque en su debido momento vas a ver las bendiciones de Dios si no te rindes, dice la palabra. Pero nos toca a nosotros perseverar y seguir en el llamado, ser atentos a cada cosa que Dios quiere, cada oportunidad que haya para que nosotros podamos participar. Yo le animo a que usted sea presente. Cuando usted ve en la iglesia una oportunidad de poder salir a evangelizar, cuando haya oportunidad de cualquier cosa en la iglesia, involúquese, hermano. No sabe la satisfacción que uno puede tener cuando uno está en la obra. Mira, yo estar parado aquí, yo estoy contentísimo porque yo fui parte de limpiar este local, yo fui parte de recoger cada basurita que había ahí, he sido parte de hacer este tabladillo, he sido parte de muchas cosas, y yo puedo decir: gracias, Señor, porque me dejaste ser parte de cada cosa en las cosas para la iglesia. Nunca diga: no, esto sí, esto no. No, hermano, haga de todo. Hay muchas cosas por hacer, pero es una satisfacción poder decir: gracias, Señor, porque me permitiste ayudar en mi casa. Amén. ¿Le puedo dar usted un aplauso, Señor? Ahora, la transformación de Pablo fue una súper estrategia, porque la iglesia, como dice aquí en la palabra, dice: entonces la iglesia tenía paz. La iglesia estaba creciendo, porque Pablo era una de esas personas que perseguía a la iglesia, pero cuando tuvo su transformación, hubo paz. De esa misma manera, nosotros tenemos que creer que no hay imposibles para Dios. Tenemos que orar por nuestro país, tenemos que orar por las personas que vienen en contra del evangelio, orar por ellas para que tengan una transformación. Sí, por esas personas que igual están liderando esos movimientos de identidad de género o personas que distorsionan, oremos por ellos, porque ellos, así como Pablo, pueden tener una transformación en su vida y después los podemos ver predicando la palabra de Dios. Hermanos, no hay imposible para Dios. No pretendamos que ahora voy a ser enemigo de esas personas. No, oremos por esas personas para que tengan una verdadera transformación y un verdadero encuentro con Jesús.
Amén. Levantemos a nuestro país, pero sobre todo levantemos a la persona que está en ese espejo que usted mira cada mañana. Ore, cuídese usted, ore por usted mismo también, responda a ese llamado que Dios nos está haciendo. ¿Ok? Miren, Pablo fue rechazado en un momento, pero él entendió, él fue firme, y después podemos ver en la palabra que él ahora estaba animando a otras personas, estaba animando a Timoteo. En 2 de Timoteo 1, 6, 8 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Miren, él fue valiente en perseverar, aun cuando encontraba rechazo, él siguió, y ahora él está orando por alguien, por Timoteo, para que él también no se rinda, sino él siga. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hermano, es importante que usted sepa que usted ya recibió esto cuando recibió a Jesucristo en su corazón. Dice: no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero nosotros hemos recibido eso, sí, hermano. Cada uno hemos recibido poder, amor y dominio propio. Es importante que nosotros ejerzamos ese dominio propio en los momentos de debilidad, que nosotros nos pongamos fuerte y tengamos esa convicción de actuar de lo que hemos aprendido. No siempre va a haber alguien que te ayude a hacer las cosas. Es importante que tú seas también el que ore. Es importante que tú creas lo que está en la palabra. Es importante que tú también empieces a darle amor a otras personas. Muchas veces estamos en la iglesia tratando de recibir. Ahora, ¿qué más voy a recibir el día de hoy? ¿Qué más voy a recibir? Hermano, usted cuando está en la obra, usted recibe, pero también tiene que dar. El evangelio es también caminar. En un momento cuando yo también me di cuenta en la iglesia, dije: ahora, Señor, ya entendí, Padre, gracias por tenerme paciencia, pero ahora yo sé que yo tengo que dar. Y cuando tú das, hermano, vas a recibir más de cuando tú estás esperando solo dar, porque la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Es importante que nosotros veamos y tengamos el ejemplo de nuestros pastores, de los líderes, que lo están dando todo. Y de esa misma manera va a llegar un momento que tú también vas a rendir cuentas con lo que tú has aprendido, de lo que tú has recibido. Y es importante que tú también ejerzas el poder salir y poder hacer a lo que Dios te ha sido llamado. Ahora quiero que me ayuden a poder repetir lo que les voy a decir ahora, ¿no? Hemos escuchado que Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿no? Pero ¿poder para qué? Poder para sanar, para salvar y para liberar. Así que repite el día de hoy, si puedes escríbelo ahí, ¿no? Dios me ha dado poder para sanar, para salvar y para liberar, ¿no? Y eso tú lo vas a ver cuando actúes. Tú ya has recibido eso, así que vence el miedo y sal. Hay personas que hay allá afuera para ser sanas, para ser liberadas y para ser transformadas. Ahora, Dios nos ha dado un espíritu de amor. ¿Amor para qué? Di conmigo: Dios me ha dado un espíritu de amor para ejercer un amor evidente al prójimo, enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas. Así que ejerce lo que Dios te ha dado. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. ¿Para qué? Para someter nuestras emociones a la obediencia y a la voluntad de Dios, la cual es agradable, es buena y perfecta. ¿Qué dice aquí? Someter nuestras emociones. Las emociones, hermanos, siempre nos van a traicionar. Nosotros no podemos vivir haciendo que nuestras emociones sean las que nos muevan, porque siempre te van a traicionar en algún momento. Tú debes caminar por tus convicciones, debes caminar por lo que está en la palabra de Dios. Así que el dominio propio, yo he visto que es algo que falta desarrollar en muchos varones con los que he ido conversando. Es necesario que usted tome ese dominio propio, que usted camine y que sea testimonio para sus hijos, que sea testimonio de quién es Dios para su vida. Ya no dejemos que las emociones nos jueguen en contra, porque el enemigo se aprovecha de esas emociones para confundirnos. Amén. Seguimos con Pablo, seguimos con la enseñanza de Pablo. Pablo tenía un aguijón de la carne, que era una cojera, que él 3 veces le pidió a Dios que sea liberada de esa, pero Dios las 3 veces que él lo pidió le dijo: bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. Es importante que nosotros siempre entendamos de que lo que tenemos es gracia de Dios, que nosotros no podemos hacer nada si no estamos conectados con Dios, no podemos ejercer la obra de Dios si no estamos conectados a Dios. Cuando usted escucha algo aquí del púlpito es porque Dios ha tenido un encuentro con las personas que están aquí y nosotros le estamos trayendo del pan que estamos recibiendo. Es importante, y Pablo lo decía, ¿no?, que él estaba conectado a Dios, y por eso esta coger esto que tenía lo hacía recordar su dependencia de Dios. Acuérdense que Pablo había tenido reconocimientos y él lo aplaudían. Entonces, para que el ego, cuando se le iba a subir, él decía: mi dependencia es siempre de Dios.
Mi dependencia es siempre de Dios. Esto lo encontramos en 2 Corintios 12, lo animo que usted lo pueda leer, pero acuérdese de que siempre nuestra dependencia es con Dios. Sin Dios no somos nada, mi hermano. La gloria absoluta es de Dios siempre, siempre, siempre. Ahora, Pablo nos dejó un legado muy hermoso. Él escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Dejó mucho, mucho para aprender de él, pero es como yo les comentaba en un momento, ¿no? Hace un rato. Quizá si Ananías no hubiera sido obediente de hablarle a Pablo, no hubiéramos tenido... Yo creo que sí, porque Dios hubiera utilizado a otra persona, pero a veces nosotros le hablamos a alguien que puede expandir el reino. Entonces es importante que no te quedes callado y que tú también puedas ser esa luz. Entonces, un poquito de agüita. Yo hablo muy rápido, hermano, pero... Ok. Entonces vamos a recapitular 4 puntos para un poco consolidar lo que hemos estado estudiando el día de hoy. Y voy a tocar 4 puntos que me gustaría que ustedes lo puedan apuntar para que los puedan revisar más adelante. Y el punto número 1 es: no importa tu condición ni tu pasado, un encuentro genuino con Jesús te transforma. Es tu inicio, no importa el resto. El diablo siempre te va a querer recordar lo que eras antes, pero ahí tú lo que tienes que decir es: sácate fuchi, Dios me ha transformado. Eso es lo que tiene que hacer, porque se lo va a recordar, se lo va a querer recordar. La única arma que el diablo tiene contra nosotros es mentirnos. Pero si tú conoces la verdad te hace libre. Si tú fuchi no quieres escuchar eso, ya, ¿no? Ahora, un chistecito para que un poco me regrese la voz, ¿no? Dicen que cuando tienes algún problema debemos orar en inglés, porque en inglés el diablo es débil. Bueno, seguimos. Un chiste. Entonces, no importa tu condición, ¿no? Ese es el punto número 1. El punto número 2 dice: no permitas que nadie ni nada apague tu fuego. Cree en tu transformación. Cuando tú tienes ese encuentro con Dios, no dejes que nada te frene. Andan por lo que Dios tiene, porque es como un deportista, ¿no? Cuando él gana el premio y recibe los aplausos, no solo es por lo que él ha hecho ahí en ese momento, esa competencia que duró un día, sino es por todos esos meses que él entrenó, por todos esos meses, en el caso nuestro, que hemos orado, que hemos buscado a Dios en intimidad, que le hemos buscado. Es importante de que tú no te rindas, que tú sigues día a día alimentándote un poquito más. Mire, en nuestro canal de YouTube usted puede escuchar todas las prédicas de nuestros pastores, toda la serie usted la puede repasar. Es más, debería estarlo haciendo. Repasar, en lugar de estar escuchando ahí en cosas ociosas en el carro, hermano, escuche chistes, ¿no? Escuche las prédicas para que lo puedan alimentar, ¿no? Dice: seamos sordos y ciegos a lo que nos desanima, cree en lo que Dios te dio, poder, amor y dominio propio. Es importante que nos acudamos de esas cosas que constantemente nos están haciendo voltear, ¿no?, de los caminos de Dios. Mire, si yo me hubiera escuchado todas esas voces, yo no estaría parado acá. Porque muchas veces el mundo te desanima, ¿no? Que estás yendo a la iglesia, estás perdiendo tiempo, que vas un domingo, sábado, estás metido ahí, qué loco que eres, que te van a pedir plata. Todo. ¿Por qué? Porque no conocen lo que estamos haciendo. Nosotros estamos aquí porque nosotros queremos, porque decimos: gracias, Señor, porque puedo venir acá a la casa de Dios a poder llenarme de ti. Es un privilegio para nosotros el servir. Pero los que no conocen a Dios no lo van a entender. Mira, hermano, si yo hubiera escuchado esas voces, yo ni siquiera me hubiera casado, porque en el tiempo que yo me casé todo el mundo decía: estás loco, te vas a casar, tienes 25 años, la vida por delante. No entendían, ¿no? Yo los miraba, me daba gracia, porque ellos no sabían lo que yo estaba haciendo, no tenían la convicción de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Yo he cumplido 20 años de casado, hermano, soy el hombre más feliz de la vida, porque lo hice escuchando a Dios, ¿no? Algunos ya han escuchado ese testimonio, pero mi oración era: Señor, dame a alguien que me acerque a ti. Y Dios se encargó de todas las añadiduras más que Él quiso encargarse. Pero cuando las personas no conocen a Dios, están mirando otras cosas que para ellos son ganancia y no se dan cuenta de la ganancia que está aquí en la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ama, vamos a entender qué es lo que realmente nos conviene. Y cuando nosotros lo buscamos y tenemos un encuentro con Él, entonces vamos a florecer, ¿no? Este viernes en la reunión de varones, nuestro pastor dijo: sin intimidad no hay incremento de fe. Si tú quieres que tu fe se desarrolle, tiene que haber una intimidad, tiene que haber una búsqueda, porque si no, tú no vas a experimentar las cosas que Dios quiere que experimentes. Hay muchas cosas que tú vas a escuchar de la palabra, pero hay cosas que necesariamente tú vas a tener que vivir con la palabra.
Cuando tú te encuentras con Jesús, tú tienes un encuentro no solo emocional, sino un encuentro de poder. Y ahí es donde uno va diciendo, esto es lo que yo me estaba perdiendo. No lo que me estaban contando. Cuando tú lo experimentas, tú dices, realmente estoy en el mejor camino que puedo tener. Realmente estoy en la mejor mesa, sentado con las mejores personas, ¿no? Entonces, pero es importante que tú tengas esa experiencia también. El punto número 3 dice, soy un instrumento de Dios hoy y ahora. Diga conmigo, soy un instrumento de Dios hoy y ahora. Hoy, hermano. Hoy, hermano. Hoy, Día del Padre, acá en el Centro de Avivamiento, hay personas, como 20 personas que están aquí sirviendo a Dios. Aquí, no importa cualquier día, qué festividad es, acá están. ¿Por qué? Uno dirá, pero si es Día del Padre, si es de festividad, deberían estar tomando desayuno con su papá, deberían estar almorzando. Claro, pero ellos están acá con su padre. Con su padre, están sirviendo con su padre y están aquí. Por eso para mí también es un honor el día de hoy iniciar una primera predica en un Día del Padre, porque es un privilegio para mí que el pastor me haya cedido este espacio para yo poder conversar con ustedes y traerles esta palabra el día de hoy. Así que, hermano, cuando uno encuentra realmente lo que vale, uno va a poner su tiempo, su talento y su tesoro. Porque si no, no hay evidencia que tiene valor para ti. Todo lo que tú encuentras de valor, tú le pones el punche, ¿no es cierto? Pero si no le pones, entonces en realidad, ¿en qué estás pensando? ¿Cuál es tu prioridad? Cuando tú encuentras tu prioridad, es como el coleccionista de perlas que dejó todo y se fue por esa gran perla. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era lo que tenía valor. Cuando te des cuenta el valor de la gracia, tú lo vas a querer dar todo. Amén. Y punto número 4 dice, has recibido del Padre un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Rechaza todo temor, rechaza todo temor. Toda inseguridad, toda apatía no vienen de Dios, hermano. No viene de Dios, eso tiene una raíz de temor. Nosotros debemos alejarnos de ese temor porque, como les dije hace un momento, la única herramienta que el diablo tiene con cada uno de nosotros es mentirnos, porque no tiene ningún poder sobre nosotros, porque Jesucristo lo hizo todo en la cruz. Todo, dice que lo venció, lo ridiculizó el diablo, lo puso como lo que es, como una nada, porque no tiene ningún poder sobre nosotros, solo la mentira. Si tú prestas tus oídos a las mentiras del diablo, entonces vas a estar como esas ondas del mar que vienen y van, vas a estar sin tomar decisiones un lado porque te llaman por aquí, te llaman por allá. Es importante que tú tengas esa transformación que tuvo Pablo, que tuvo que ser cegado, ¿no? Aleja de esas cosas que te están distrayendo de un encuentro con Dios. Busca una intimidad como hizo Pablo. Ejerce ese poder, amor y dominio propio que es necesario que tú tengas ahora. Así que te animo el día de hoy, vamos a orar. Si tú todavía no has tenido una experiencia con Jesucristo, si tú me estás escuchando y dices, yo quiero eso que están hablando, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, yo te animo a que tú hagas una oración hoy día conmigo. Y como dice aquí en la palabra, tu llamado es hoy día. Si tú también no has podido participar en nada de la iglesia, hoy día yo te animo a que tú digas, Señor, heme aquí, hoy día yo quiero servir. Yo me di cuenta y de repente tarde en decirme aquí, si lo hubiese hecho antes hubiese visto mucho más cosas, pero a veces somos un poco tercos en nuestro caminar también con Dios, pero cuando Dios te llama, hermano, heme aquí es lo que tienes que decir, para que tú puedas experimentar lo que Dios tiene contigo. Así que vamos a orar por esas dos cosas ahora, y yo te animo a que tú puedas cerrar tus ojos para que no te distraigas. Vamos a orar, si es que tú no has tenido todavía esa unión con Jesucristo, ese encuentro. Vamos a orar el día de hoy. Padre, gracias por el día de hoy, gracias porque podemos celebrarte a ti como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Padre, yo quiero levantar y quiero orar junto con las personas que están ahí conmigo en poder recibirte el día de hoy como mi Señor y como mi Salvador. Padre, en tu palabra dice que cuando nosotros creemos, que es el acto que tenemos que hacer, creer, tú estás con nosotros. Tú cenas con nosotros y nos levantas. Dice que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y la gracia es un regalo que nosotros podemos alcanzar cuando creemos. La palabra dice que cuando creemos nosotros somos salvos de esa muerte eterna, para ahora vivir contigo y disfrutar, Señor, de esa morada que tú tienes para cada uno de nosotros. Así que yo te entrego mi vida el día de hoy, Jesús. Quiero experimentar que es una vida contigo. Quiero buscarte cada día en la mañana. Quiero abrir los ojos pensando primero en que tú estás conmigo. Quiero conocerte cada día un poco más, Jesús. Te doy gracias por esta oportunidad que puedo orar y que puedo creer a partir de hoy día. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y también quiero orar ahora por las personas que han estado recibiendo ese llamado de Dios y han tenido ese temor de decir, heme aquí, ¿no? Si no dicen, Señor, heme aquí, envíalo a Él. ¿No? Es importante que nosotros, digamos, aceptemos el reto y caminemos en la obra también. Así que vamos a orar. Levanta tu mano así en acción de decir, heme aquí. Padre, yo digo, heme aquí el día de hoy. Úsame a mí.
Señor, Espíritu Santo, mueve a cada persona para que pueda, Señor, reflejar lo que tú ya has puesto en su corazón. Ese poder, amor y dominio propio, Señor. No solo para quedárnoslo para nuestro disfrute, sino para ser también herramientas para el reino, para poder caminar, para que otras personas te puedan conocer, para ser parte de tu reino, Señor. Espíritu Santo, que hoy día empiece a burbujear esas ganas de querer servirte, Señor, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con nuestro talento, con nuestro tesoro, con nuestro tiempo, Padre. Que el día de hoy sea un nuevo día y que sea un despertar de decir: yo y mi casa queremos servirte, Señor. Padre, gracias, porque cuando así lo hacemos, Señor, podemos disfrutar de tu presencia, Señor, y de tu cobertura cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, hermanos, no hay imposible para Dios. Sigan orando por esa persona que usted está orando. Siga intercediendo para que usted vea la gloria de Dios. Gracias por habernos acompañado. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los siguientes medios. Síguenos en nuestras redes sociales. Conoce más de nosotros en nuestra web casadeluz.church. Hasta la próxima.